Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Ok, excelente. Buenas noches porque estoy desde Nicaragua. Igual, ¿verdad? Mucho gusto. Ahorita, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de cómo ser el candidato que la empresa desea o en realidad está buscando. Y esto lo vamos a hacer con ciertos tips que, de acuerdo a mi experiencia, hemos identificado igual tanto en BLA Jobs, ¿verdad? Con los candidatos actuales. Mi nombre es Ixa Molina. Estoy liderando actualmente la división de Virtual Learning Academy que se llama BLA Jobs. En esta división nosotros nos encargamos de ayudar a nuestros estudiantes a conseguir el empleo, pero adicional nosotros asesoramos a todos los candidatos, ya sea que apliquen por medio de nuestras vacantes, ¿verdad? Que publicamos o de manera externa. El objetivo es ayudarlos siempre a encontrar el empleo deseado. Primero, ¿verdad? Me gustaría hablar un poco de cómo lograr ser el candidato que la empresa desea. Es muy fácil desde este punto de vista porque nosotros sí ya tenemos como definido un perfil específico de lo que en realidad deseamos. Permítanme, no sé si ya estoy compartiendo, creo que sí. Ok, por acá estoy. Ok, ya terminé de compartir, muy bien. Cualquier duda igual la vamos a aclarar al final. Por ahorita, ¿verdad? Me gustaría hablar un poco acerca de los tips de cómo lograr ser el candidato que la empresa necesita. Para nosotros, ¿verdad? Lo primero y lo más importante es crear una buena imagen. Recordemos que la imagen no se trata solo de llegar bien vestido, bien arreglado al empleo, ¿verdad? Perdón, a la entrevista o irse a comprar, qué sé yo, el atuendo más caro para que el entrevistador, perdón, defina si la persona es el candidato o no apto para el puesto. Nosotros hablamos de buena imagen desde que una persona está enviando su currículum. Es más, la imagen se crea desde que usted identificó esa vacante a la que puede aplicar. Inmediatamente, ¿verdad? Usted lo primero que va a hacer es revisar su currículum, si tiene el orden adecuado, si tiene la información necesaria para el entrevistador, para crear, ¿verdad? Ese lazo y que la persona pueda tomarlo en cuenta al momento de su entrevista. Perdón, al momento de seleccionar a los candidatos. Entonces, creamos una buena imagen. Nosotros ya dimos un webinar respecto a cómo crear un currículum adecuado y generar el mensaje correcto para esas personas que están entrevistando. Ese es el primer punto y muy importante para que la empresa lo tome en cuenta al momento de aplicar. Nosotros hablamos mucho acerca de prepararse para la entrevista. Este punto es muy importante. Nosotros como entrevistadores, como reclutadores, vemos más atractivas o más atractivos, ¿verdad? Los perfiles o las personas que se toman el tiempo para investigar sobre la empresa. No le estoy indicando, ¿verdad? Que vaya a investigar desde, qué sé yo, datos desde hace años o qué sé yo, con solo mantener la misión, visión de la empresa a qué se dedica es suficiente, porque eso nos da a nosotros seguridad. Quiere decir que es un candidato que por lo menos no solo le llamaron y ok, voy a aplicar porque sí, porque se me dio la oportunidad, no, nosotros tenemos que valorar también si el candidato es una persona responsable, si es una persona que está interesado en el puesto. Entonces, todo esto lo validamos desde cómo se prepara el candidato. Si es una entrevista inicial por teléfono, por lo general no todos manejamos las informaciones de todas las empresas, pero usted tómese la tarea de preguntarle al entrevistador a qué se dedican, si esta persona aún no le cuenta, para que usted se dé una idea hacia qué puesto y hacia qué empresa está aplicando. Realizamos entrevistas por competencias. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa? Escuchar historias, escuchar resoluciones de conflictos que haya tenido, hechos reales. No estamos enfocados en escuchar prácticamente mentiras o grandezas, no. Basta y sobra con que una persona nos cuente sus historias o nos cuente en realidad cómo
realizó, cómo se enfocó en su trabajo, cómo fue su gestión con los demás colaboradores, cómo apoyó, cómo resolvió algún problema. Entonces, todo esto es importante. Historias de éxito son la clave para usted hablar al momento de sus experiencias, de a qué se ha dedicado hasta la fecha. Hablemos de las habilidades blandas. No necesariamente tenemos que enfocarnos en lo técnico. Yo manejo tal programa, yo manejo Excel, yo esto, lo otro, trabajaba con hojas de cálculo, porque no todas las empresas trabajan iguales. Usted pudo haber manejado un sistema en X empresa, pero tal vez va a llegar a una empresa más pequeña, más sencilla, y la empresa no está enfocada en tal vez el sistema que usted manejó porque es un proceso diferente. Entonces, mejor hablemos de cómo nos adaptamos al cambio, qué estrategias utilizamos para resolver X problema, cómo hicimos con la administración del tiempo, cómo logramos los objetivos. Entonces, son puntos claves que nosotros debemos mencionar en las entrevistas. Actitud positiva es la tercera. Por mucha necesidad o mucha desesperación que tenga usted tal vez al momento de buscar ese empleo o llegar a esa entrevista, nosotros no estamos como para escuchar historias en donde usted nos vaya a contar, ay, es que me despidieron, o es que me despidieron porque no hice X o Y trabajo, y pues ese fue el motivo y solo me dieron la baja. No, nosotros lo que queremos escuchar es que usted por lo menos intentó resolver ese problema, que nos cuente, ok, me pusieron X meta y pues lo intenté, realicé X estrategia, pero no me funcionó, pero igual yo sigo de pie, yo sigo luchando, sí, me dieron actitud positiva hasta para contar los errores que hemos cometido, porque todos somos seres humanos, entonces eso es parte del proceso. En las empresas no quiere decir que porque nosotros manejemos partes técnicas o porque nos creamos los mejores, no vamos a cometer ciertos errores o no vamos a tener ciertas dificultades para resolver algún problema. Y eso no es un delito. Yo les pido que se relajen un poco al momento de la entrevista. Perdón, que no piensen de que porque ustedes o porque vamos a llamar a pedir alguna referencia o nos van a decir tal vez solo se le dio de baja. Entonces eso no es un delito, eso es normal. Ustedes se tienen que relajar, ustedes deben contar y enfocarse en lo positivo que han logrado. Ahora, la humildad. Debemos dejar a un lado el yo-yo, el famoso yo-yo. Yo puedo, yo soy excelente, yo sí lo logré, yo soy muy bueno, yo aquí, yo allá. No es así el proceso. Nosotros no nos enfocamos en las personas que prácticamente son como egocentristas. Yo lo hice solo porque yo soy muy excelente. No, nosotros nos enfocamos en personas que aprendan a trabajar en equipo, en personas que tengan humildad hasta para contar. Es decir, una persona viene y nos cuenta de que él era el responsable, un ejemplo, del área técnico. ¿Ok? ¿Y cuáles eran sus funciones? Muy bien, yo reparaba computadoras, yo cambiaba piezas, yo hacía compras. No, eso no es en realidad todo. Para nosotros es muy importante que usted nos hable de sus habilidades, que nos hable de las relaciones con las demás personas, qué relaciones tenía, cómo apoyaba a su cliente interno, cómo apoyaba a los diferentes departamentos, qué pasaba si una persona tenía algún problema y tal vez no era algo relacionado con su área, entonces usted no apoyaba, o porque estaba enfocado o porque su cargo decía gerente, entonces él solo era gerente porque yo soy muy bueno. No, eso no nos interesa en realidad cuando tenemos entrevistas. Eso para nosotros es como muy, no es parte de la humildad que debe mostrar un candidato. Recuerde que esto es un proceso, el empleo no es suyo, entonces uno no debe definir desde que lo llaman, uno no debe definir ya, este empleo es mío porque yo cumplo con todos los requisitos técnicos, tengo 20, 30 años de experiencia. Eso no es así. Nosotros no definimos a ningún candidato tanto por la experiencia,
sino por cómo se desarrolla y cómo logra resolver los problemas, y más que todo enfocado a la parte de qué tan organizado es, cómo es su comunicación interna, cómo se adapta a los cambios. Eso es muy importante para nosotros tomar en cuenta al momento de la entrevista. Recuerde que no tiene ganado un puesto, entonces tiene que ser humilde. Yo apliqué a esta vacante no es mía. Avancemos, sigamos aplicando, porque las oportunidades, o sea, tenemos muchas oportunidades. Así como usted lo llamaron para una primera entrevista, usted tiene muchas oportunidades en el mercado. Y créame, desde el momento en que a usted lo llaman, es porque usted tiene ciertas competencias, entonces eso es atractivo en el mercado. Entonces no desperdiciemos las oportunidades llegando a una entrevista sin humildad, llegando a una entrevista creyéndonos los mejores, no es lo más adecuado. No, todo es un proceso, como les comenté, entonces debemos ser pacientes. Debemos ser pacientes porque no solo es usted el candidato. Aparte, nosotros a veces los reclutadores o, ¿verdad?, las personas en recursos humanos que estamos a cargo del proceso, no siempre tenemos la decisión final. Entonces, tenemos que ser muy humildes y esperar a que nos llamen, a que nos indiquen el siguiente paso. Perfectamente usted puede preguntar, puede enviar un correo unos 3 días, una semana después, cómo va mi proceso, a preguntar lo mínimo, pero no quiere decir que porque lo llamaron a una entrevista ya ese puesto es suyo. Entonces sí tenemos que ser muy humildes. Y por último, no dejen de estudiar. Entonces, prepararse es muy importante. A veces pensamos que porque estamos trabajando en un negocio familiar, un ejemplo, muchas veces cometemos ese error, que porque trabajamos en un negocio familiar, hasta lo agregamos en el currículum, negocio familiar. Entonces, eso a mí automáticamente me indica de que usted no le da la importancia que merece ese puesto que usted tiene en su negocio familiar. Entonces, esta prácticamente su gestión es muy importante en ese negocio, entonces usted agréguelo en el currículum como una experiencia más. No importa que sea de su tío, de su mamá, usted está implementando gestiones en ese negocio para que él pueda funcionar. Entonces no minimice sus habilidades o su experiencia actual en un currículum. Entonces, agréguelo como una experiencia más. Y no dejemos de estudiar porque todo es cambiante. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Nuestro entorno, ¿verdad? Actualmente, un ejemplo, ahorita en la modalidad virtual, todos tuvimos que adaptarnos. Bueno, nosotros ya llevábamos 13 años en el mercado, entonces era como un poco más fácil, pero muchas empresas tuvieron que cambiar. Entonces, tenemos que seguir estudiando para irnos adaptando a los cambios, para que el día de mañana que a usted lo llamen a una entrevista, usted tenga un soporte de que, ok, un ejemplo, se quedó 2, 3 años sin empleo, automáticamente es como que ya perdió su experiencia anterior, pero no, yo seguí estudiando, yo me preparé en Excel, yo me preparé en inglés, yo seguí avanzando, y este va a ser prácticamente su motor para continuar con sus experiencias laborales. Entonces, todos tenemos habilidades y competencias. Recordemos que las habilidades son las que ya las traemos. Estas habilidades solo las implementamos para ejercer algún trabajo y no requiere como mucha experiencia, mientras que una competencia es más desarrollable. La competencia va de la mano con todo lo que usted estudió, con toda su experiencia laboral. Entonces, sí debemos tener mucho cuidado en no enfocarnos solo en los conocimientos técnicos. Adicional, tenemos que tomar en cuenta estas prácticamente 5 oportunidades que va a tener al momento de su entrevista. Y recuerde, tiene que llegar con confianza, tiene que ser honesto. Nosotros en algún momento del proceso nos vamos a dar cuenta si usted está mintiendo. Y
por lo general, ¿verdad? Es ahí donde más nos enfocamos, hacemos más preguntas y nuestras preguntas por competencia siempre van orientadas a la vida real. Entonces, siempre va a ser enfocado a una resolución de conflicto, a un ejemplo de cómo, de su trabajo anterior. Entonces, sí tiene que ser muy cuidadoso. Por ahorita, ¿verdad? Creo que vamos a tratar de responder si tienen algunas preguntas. Permítanme. Si tienen algunas preguntas relacionadas, nosotros para eso estamos. Igual por acá están mis datos. Usted nos puede contactar si ahorita no quiere hacer la pregunta, si usted desea escribirme directamente a mí de situaciones que está viviendo, de cómo va a resolver, de cómo presentarse en una entrevista. Yo perfectamente puedo atenderlo y puedo asesorarlo. Okay. Permítanme. Muy bien. Hola, ¿me escuchan, Betiana? Sí. Ok, entonces igual por acá, ¿verdad? Les comparto mis datos. Ustedes perfectamente me pueden escribir por si ahorita no tienen ninguna pregunta y estoy a la orden. Vamos a dejar un momentito. Ok. Están un poco tímidos. Excelente. Muy bien, entonces muchas gracias. Si el reclutador le hace preguntas. Preguntas personales. Preguntas personales, pues la verdad, primera vez que escucho que hagan preguntas personales, que adapten situaciones al entorno laboral, sí, sí creo. Entonces, pues ahí sí como que en mi proceso yo no aplico preguntas personales de nuestros colaboradores como es casado, tiene hijos, cosas así. Me imagino que a eso se refiere. Contra el proceso de reclutamiento. Ok, dice, si en mi última experiencia laboral mi despido se dio sin responsabilidad patronal, ¿cómo puede explicarle a la empresa durante la entrevista la razón del despido sin que esto se vaya convirtiendo en un factor en contra de mí? Nosotros podemos expresar perfectamente lo que pasó en X empresa, pero hay ciertos datos que no debemos mencionar si la persona o el entrevistador no lo pregunta. Es decir, ¿usted por qué salió de la empresa? Motivo de salida, despido, renuncia. Despido, renuncia. Ay, ¿por qué? Bueno, la empresa decidió prescindir de mis servicios. Ya si el entrevistador entra en más detalles, ahí es un momento de explicar de una manera sutil. Ok, sí, la empresa trabajaba bajo esta metodología. Este fue el proceso que me aplicaron para darme de baja, pero hay datos que en realidad no debemos mencionar si el reclutador no lo pregunta, porque sería como jugar en contra de nosotros. Entonces, debemos tener como mucho cuidado. Si no sé utilizar la plataforma donde van a hacer la entrevista, podría proponer otra. Ahí está la parte en donde debemos estar actualizados. Si usted no sabe trabajar una plataforma que le está proponiendo a la empresa para su entrevista, sí, acepte y trate de investigar lo más pronto posible. Acuda a personas que sí tengan experiencia y eso va a demostrar que usted sí es adaptable al entorno actual y que es una persona que va a buscar la manera de solucionar. Es decir, en cualquier momento que se le presente una situación similar u otra situación, entonces automáticamente usted va a resolver y eso deja muy buena imagen ante usted, porque lo primero que le va a preguntar es, ¿usted ha utilizado tal plataforma? Yo lo hago. ¿Usted ha utilizado? No. Ok, pero le puedo enviar, sí, sí, sí me puede enviar, no se preocupe, yo investigo. Entonces son respuestas rápidas y soluciones concretas que debemos hacer y tomar la iniciativa rápido. Entonces, para no perder esa oportunidad. ¿Cómo responder a la famosa pregunta? Cuente de usted y mis debilidades. Ok.
Hábleme un poco acerca de usted, la pregunta famosa. Esta pregunta no le está especificando que usted se ponga a contar, bueno, yo soy casado, yo tengo tres hijos, perdón, eh, vivía en X lugar, me regresé después, no. O sea, no hablen nada personal. La famosa pregunta de háblame un poco acerca de usted, es que queremos saber acerca de usted. Entonces, de usted, pero en la manera profesional y cómo ayuda también sus habilidades personales a relacionarse con su entorno laboral. Entonces, perfectamente usted puede decir, bueno, mucho gusto, yo soy Ixamolina, un ejemplo, yo soy Ixamolina, hasta ahorita, ¿verdad? Llevo estudios de X o Y, me he relacionado, he tenido experiencias en tal empresa, hablo de mis experiencias perfectamente, algo resumido, porque al final eso se va a depurar en una pregunta adicional. En cuanto a mis debilidades, puede contar parte de sus debilidades y enfocarse más que todo en la parte técnica. Es un tips que les puede servir, enfocarse, pero adicional, no solo hablar de su debilidad, sino de cómo resuelve o cómo está trabajando su debilidad actualmente. Entonces, recordemos, la pregunta de cuénteme un poco acerca de usted no va enfocada a su vida personal, sino a su entorno laboral y a sus relaciones interpersonales. Eso es muy bueno tomar en cuenta y sus debilidades, no tengan miedo, pero siempre apliquen o hablen de una solución y cómo están trabajando esa debilidad, porque no es un pecado, todos tenemos debilidades. Es importante tener las referencias personales en el currículum y cuántas. Nosotros ya no en estos tiempos ya no se validan referencias personales. Nos interesan las referencias laborales porque sí tenemos que verificar si usted ha trabajado en la empresa que mencionó en el currículum, pero las referencias personales ahorita en estos tiempos, porque nosotros no llamamos, es decir, no llamamos, son tantos candidatos que nos enfocamos más que todo en la personalidad del candidato y nos enfocamos en sus experiencias laborales. Entonces, por el momento, ¿verdad? Si usted desea, lo normal que se ha manejado son 3 referencias personales, pero ya es opcional si los quiere agregar. La manera de vestir es muy importante. Nosotros no buscamos a una persona que llegue desordenada a una entrevista. Esto va a hablar directamente muy bien de usted. Desde el momento en que usted se presenta a la empresa, debe tomar esa empresa con respeto. Y parte del respeto es que se le note, así como un currículum bien presentable, que se le note a usted que sí se preparó para esa entrevista y que sí tiene deseos de laborar en esa empresa. Entonces, no la manera de vestir no es comprarse lo más caro, como les mencioné, llegar con cosas lujosas, es que se le note que ha sido, ¿verdad? Que se ha puesto empeño para arreglarse, para presentarse a esa empresa. Si usted no ha tenido tanta experiencia, enfóquense prácticamente en sus habilidades. Y con la poca experiencia que usted tiene que, se va a defender al momento en que le llamen. Desde el momento en que a usted lo llaman es porque notaron algo en su perfil y eso le va a ayudar a usted a obtener ese empleo. Entonces, no precisamente porque no tenga experiencia es que se le van a cerrar las oportunidades. Ni la experiencia ni la edad definen, sino el candidato, su personalidad y cómo se desenvuelve en la entrevista. El currículum, nosotros ya tuvimos un webinar sobre el currículum, entonces es muy importante completar los datos. Nosotros no nos enfocamos en que agregó, qué sé yo, utilizó una plantilla o le agregó ciertos diseños al currículum. Eso para nosotros no es tan relevante como la información completa en ese currículum. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tomamos en cuenta, que usted agregue fechas, que usted me envíe la información completa y esto le va a dar mayor oportunidad ante los demás candidatos. Ok.
Listo, creo que ya no tenemos más preguntas. Espero que les haya servido de mucho, ¿verdad? La información que les brindé. No olvidemos los 5 pasos que debemos tomar en cuenta al momento de llegar a una entrevista o de aplicar a una empresa. Debemos tener buena imagen, debemos prepararnos para esas entrevistas. Adicional, debemos ser humildes, mostrar humildad ante las personas que nos están entrevistando y, ¿verdad? No dejemos de estudiar. Entonces son puntos muy importantes que nos van a ayudar a obtener un mejor trabajo y sobresalir ante los demás candidatos. Listo. Muchas gracias. Buenas noches.